¿Cuántos están con el anhelo de escuchar la palabra de Dios? Realmente. Realmente. Miren que a mí me convencen fácil, pero el Señor sabe, ¿eh? Realmente. Con las ganas de conocerle más, con las ganas de saber más cuál es qué es lo que Él quiere para nosotros. Qué hermoso es saber, qué lindo. Cuando a mí me compartieron la palabra de Dios y cuando comprendí que ya a partir de allí se trataba de obedecer. Ya no tenía que hacer esas cuestiones que pasaban por mi mente intentando ver de qué manera hacer las cosas. No, era realmente conocerle a Él, era realmente aprender de Él y dejar que por su misericordia nos guíe. Llevarle a Él todo. Todo es todo. Lo que es chiquito, lo que es diario, las decisiones más difíciles, todo. Y la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque, a ver, no es fácil, ¿no? Nosotros, el Señor nos habla, pero a veces nosotros somos duros. Y a veces muy duros. Y a veces que estamos distraídos. Porque yo entiendo que muchos vamos allí al secreto y le decimos, Señor, quiero que me hables y háblame de esto y de esto. Y el Señor dice, pero yo te voy a hablar sobre esto que es importante y que vos no estás viendo. Y el miércoles en la prédica te voy a hablar sobre otra cosa y el domingo sobre otra. Y el jueves aquí cuando vengas y abras tu palabra te voy a seguir hablando. Porque el Señor nos habla a través de sus santas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es entonces meditar, escudriñar las Escrituras. Qué importante es entender que si estamos aquí reunidos y el Señor, vos estás convencido, pero crees que realmente tiene el control de todo, y el Señor dice, bueno, vos estás aquí hoy, esta palabra es para todos los que estamos aquí. No es para uno que se enoja porque dice esto es para mí, no. Ahora, qué lindo es cuando la persona tiene esa mansedumbre en su corazón y dice, gloria a Dios que esto es para mí, no que se enoja. Cuando se enoja es porque evidentemente no está recibiendo la palabra de Dios, no está haciendo lo que el Señor nos llama a hacer, ¿recuerdan? Recibir mansamente la palabra. ¿Para qué? Para entender que justamente el Señor nos habla a través de su palabra porque nos ama. Porque nos ama. Qué hermoso, ¿no? Gracias, Señor. Muy bien. Como cada semana, como cada domingo, antes de continuar con la serie en curso, vamos a recordar un pasaje más, uno más, de lo que encontramos, de lo que la palabra, la santa palabra de Dios nos dice acerca de Cristo y su deseado y su anhelado regreso. ¿Cuántos están felices de tener siempre presente eso? Siempre presente las palabras del Señor que nos dijo, que dijo y que nos dice, he aquí vengo pronto, ¿no? Y bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, las profecías de este libro. Muy bien, ¿cuántos están expectantes de esta hermosa promesa? De que Cristo viene, de que Cristo viene. Muy bien, si me acompañan por favor a la epístola de Santiago, al capítulo 5, ustedes saben que la semana pasada hicimos mención del capítulo 4 de la primera epístola de Pedro, donde se nos llama a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Leímos los primeros versículos donde nos llaman a vivir nuestra vida según la voluntad de Dios. Hablamos de la mayordomía,
demostrando con hechos, ¿no? Porque así es como se demuestra nuestra profunda gratitud. Vos con hechos demostrás la gratitud que tenés hacia Dios. Vos con hechos demostrás la gratitud que tenés hacia otras personas. Cuando vos tenés gratitud en tu corazón hacia otras personas, la demostrás con hechos. ¿O no? Palabras, pero hechos. Bueno, ¿cuánto más con nuestro Señor, no? Palabras, Señor, gracias, pero además hechos. Hechos. Porque si se quedan las palabras, pero los hechos contradicen las palabras, si vos tenés gratitud a Dios, no hay lugar para la queja. Si vos realmente estás agradecido a Dios, no hay lugar para la queja, para el rezongo, para la murmuración. Entonces estuvimos viendo en estos versículos que debemos administrar, ¿no? Estoy hablando de la primera epístola de Pedro, del comienzo de la semana pasada, donde el Señor nos llamaba a administrar bien los dones que nos ha sido dada en vista de la segunda venida. ¿Se acuerdan que en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración? Ahora, hoy vamos a leer juntos en la epístola de Santiago, el capítulo 5, ¿están allí? El versículo 7. Miren. Al comenzar, no solo la reunión, sino este tiempo, recién acabamos de orar, diciéndole al Señor, pidiéndole al Señor que tener un mayor entendimiento, conociéndole más, ¿no? El Señor tiene presente lo que acabamos de orar. Esperemos nosotros recordarlo, porque Él quiere hacerlo. Él quiere darte un nuevo entendimiento. Él quiere darme un nuevo entendimiento. El tema es que a veces nosotros le pedimos a Dios y no nos damos cuenta que Él sí se acuerda, pero nosotros a veces parece que no nos acordamos. Y cuando Él nos quiere dar el nuevo entendimiento, estamos... No, me quiero quedar con el viejo. Bueno, hoy leemos juntos la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 7. ¿Alguno tiene alguna referencia allí? ¿A cuántos les gusta ser paciente y orar? A ver, de a uno, ¿eh? Levanten la mano. No. El llamado es a ser pacientes y a orar. Bueno. La palabra de Dios dice en el versículo 7 de Santiago capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En ese versículo 7, donde dice, tened paciencia hasta la venida del Señor, la segunda venida, ¿no? Manténganse firmes, hermanos. Habla de tener paciencia hasta que el Señor regrese. Y allí habla y nos llama a recordar el campesino que espera con paciencia que pasen las épocas de la lluvia para que la tierra produzca frutos. Y en el versículo 8 nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Estén firmes, manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor, porque la venida del Señor se acerca. Fíjense que la semana pasada, cuando
les acababa de mencionar, ¿no? Allí en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, y esto implica es inminente. Aquí también en el versículo 8 del capítulo 5 encontramos, afirmad vuestros corazones, ¿no? Santiago 5:8, porque la venida del Señor se acerca. Se acerca. Estos pasajes son unos de los tantos, porque el tema del regreso de Cristo es frecuente. Vos al leer el Nuevo Testamento encontrás que una y otra vez se habla del regreso de Cristo. Se habla en la Biblia, no tanto en los púlpitos. En algunos ya se ha dejado de hablar. Ahora, la Biblia nos enseña, y esto una vez más lo quiero dejar en claro, ¿no? Que la Biblia nos enseña permanentemente que el regreso es inminente de Cristo, pero no para que los cristianos nos transformemos en fanáticos que solo se dedican a esperar que Cristo vuelva, ¿no? Hay algunos que toman esto y dicen, bueno, me voy a mantener ocioso, no voy a esto, no voy a hacer el otro, no voy a hacer el otro, pues yo estoy esperando que Cristo venga. No es así. Primero porque el fanatismo nunca se recomienda en el Nuevo Testamento ni en ningún lugar de la Biblia, ¿no? Los fanáticos, entre otras cosas, persiguen a aquellos que piensan diferente y al cristiano se lo persigue. Miren la diferencia. Cuando vos veas que alguien es perseguido, fíjate si está el carácter de Cristo y te vas a dar cuenta que los que lo persiguen no tienen ese carácter. Ahora, cuando veas a alguien que tiene el carácter de Cristo, te vas a dar cuenta que esa persona no está persiguiendo a nadie. Porque a los cristianos se los persigue. Saulo, cuando no tuvo el carácter de Cristo, persiguió a la iglesia. Saulo, transformado por el poder de Dios, fue perseguido por los judíos, por la iglesia, por todos. Pero el Señor lo mantuvo fiel hasta el último tiempo, hasta el último día. ¿Cuántos dicen amén? Así que vos, si te invitan a decir, sé fanático de Cristo, decís, no, soy cristiano. Lo amo con todo mi corazón, es mi todo. Pero fanatismo, no. El Señor no me llama a ser fanático. No quiero ser fanático de Cristo. ¿De dónde salió que tengo que ser fanático de Cristo? ¿Se entiende? Entonces esto es importante, ¿no? Y lo que tenemos que pensar es cómo nos llama a vivir el Señor hasta su regreso, ¿no? Podemos hablar y extendernos, pero entre lo que venimos viendo, bueno, el Señor nos llama a ser buenos administradores de la gracia de Dios, demostrando con nuestra vida esa profunda gratitud a nuestro Señor por lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Y de lo que nos da. ¿Cómo vivir? Bueno, siendo sobrios, siendo vigilantes en oración. ¿Cómo vivir hasta su regreso? Obedeciendo a su palabra, con paciencia. Y estando allí expectantes del regreso de Cristo. Activos en la obra, compartiendo las buenas nuevas. Centrándonos, cuando una mente y un corazón están llenos de Cristo, tenemos esa verdadera comunión con Él. Y tenemos esa esperanza en Él, esa esperanza que en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro. Esto tiene que ver con que vos siempre tengas presente que Cristo viene, la venida de Cristo está cerca, que aguardés el regreso de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es para vivirlo. Es para vivirlo. ¿Cuántas cosas cambian cuando estamos con esta verdad? ¿A cuántas cosas le aprendemos a darle el valor que tienen? La semana pasada, bajo el título Haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿recuerdan? Desarrollamos la parte 19 de esta serie en curso, que como ustedes también conocen, se llama la serie Es hora de cambiar. En esta parte, o con la parte 19, comenzamos a desarrollar una parte mínima, no, hay tanto en las Escrituras, pero
empezamos a hablar del pecado, de la murmuración, de la queja. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos cuando se fueron a quejar en la semana el Señor le hizo ch, 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 ch? ¿No? Se dieron cuenta que el Señor les estaba diciendo, no, el Espíritu Santo allí, no, ni se te ocurra, ¿o no? ¿Cuántos empezaron a hacer? ¿Qué le pasa que se está mordiendo así, cierra la boca cada rato? Bueno, gracias Señor, porque el Señor es bueno, nos enseña y nos capacita para vivir la vida que Él nos llama a vivir. Entonces, el consejo y lo que hablamos acerca de este pecado este pecado que convierte la vida en tragedia, ¿no? Es este pecado que es de rebelión a seguir el consejo de Dios, en lugar de descansar en la providencia de Dios. El pecado de la queja, todo pecado, pero el pecado de la queja, de la crítica, lo único que trae a nuestra vida es ruina. Ruina. Y la queja, vos decís, pero yo me quejé contra tal y hasta tenía razón. Pero te voy a decir algo, la queja es un pecado contra Dios. Y algunos dirán, no, pero me caí, me golpeé y dice, y pegué un alarido de dolor. Esa queja, no. No estamos hablando de esa queja. Lo hemos dicho, vimos las acepciones en el diccionario. No estamos hablando de esa queja. Estamos hablando de lo que comenzó con Adán y Eva, que se olvidaron que Dios era bueno y que empezaron allí, ¿no? A quejarse contra el carácter de Dios, a poner en duda el carácter de Dios. Y ahí es cuando tu gozo desaparece y ahí cuando ya no podés disfrutar. Dios te bendice y no disfrutás las bendiciones de Dios. Es increíble, pero hay personas que en medio de lo que es evidente, Dios los está bendiciendo, la queja, el pecado es tanto que en vez de disfrutar la bendición de Dios, su vida parece una montaña de escombros. Qué tremendo, ¿no? Empiezan a tener aquello que desearon en su corazón, pero así todo no tienen la capacidad para disfrutarlo. No pueden disfrutarlo. No pueden ver la bondad de Dios, su corazón está inundado de queja. Por eso allí en Filipenses capítulo 12, versículo 14, leíamos lo que la Santa Palabra nos dice acerca de hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Recuerdan, no? Tenemos que dejar, y allí hablamos de luchar contra la incredulidad y de luchar contra la impaciencia. De aquellos por favor, el orgulloso, ¿no? Resiste a Dios. Santiago 4:6, Él da gracia, pero Él da mayor gracia, pero esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Son las personas que de una o de otra forma le echan la culpa a Dios, ¿no? Tienen una manifestación de disconformidad, de rebeldía hacia la dirección de Dios. Dios quiere que hagan una cosa, no les gusta. Dios quiere, no quieren. Siempre entienden que merecen algo mejor que lo que Dios está permitiendo para ellos en su vida. Así que debemos tener mucho cuidado y saber, se los recuerdo una vez más, antes de animarlos a que puedan seguir las distintas partes en la web, a que solo Dios decide cuándo llevar a cabo a lo que piensa, ¿no? Él sabe, Él conoce los tiempos están en sus manos. Qué lindo es descansar en Dios. El cristiano descansa en Dios.
El que realmente está rendido en Él, descansa en Dios y con mansedumbre acepta aquellas cosas que tiene que pasar conforme a ese Dios bondadoso que guía su vida. Quien no está bien en su relación con Dios, quien tiene un Dios lejano, irreal, critica a Dios por todo. Y así está, así se ve su cara, así se ve su vida, y terminará por destruir todo lo que tiene a su lado, porque sencillamente se ocupará de destruir su relación con Dios. Muy bien. Hoy en la parte número 20 de esta serie vamos a avanzar con este pecado que no viene solo, ¿no? Cuando hay queja, hay crítica, hay amargura, hay rencor, hay odio, hay soberbia, hay altivez, hay orgullo, tanto lo que venimos hablando. La parte número 20 lleva por título No os quejéis unos contra otros. Claro, nos dábamos cuenta de cómo la queja primeramente comienza hacia Dios, ¿no? Pero el Señor nos llama a no quejarnos los unos con los otros. Para esto, les pido, si por favor me acompañan a la epístola de Santiago, al capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 7. Les dejo un minuto para que piensen, para que reflexionen, y allí me van a decir, pero pastor, es el mismo pasaje, ¿no? Sí, ya me di cuenta. ¿Ustedes ya se dieron cuenta? Yo también. Es el mismo pasaje. Entonces ya sabemos que en esos versículos que vamos a leer y que vamos a agregar algunas cosas, porque habrán dicho, qué rápido que pasó lo del primero. Suele decir más sobre algunas cuestiones, porque pensaba ahora añadir algunas situaciones. Pero vamos allí. Tengamos presente que la epístola a Santiago es una obra literaria única, ¿no? En su estilo, esos 5 capítulos, esa pequeña obra. Y significa mucho desde el punto de vista para un cristiano comprometido que quiere vivir. ¿Cuántos quieren vivir, pero de verdad, como Dios nos llama a vivir? De veras. ¿Cuántos? Amén. Bueno, en la epístola a Santiago, que tiene tanto de proverbios, ¿no? Hay cuestiones muy prácticas para poner por obra, ¿no? Como toda la palabra de Dios. Pero bueno, allí vamos a leer, porque uno de los propósitos de la epístola de Santiago es animar. ¿Animar a qué? Bueno, animar a los creyentes. También tiene por propósito corregir excesos, ahora lo vamos a ver. También tiene por propósito llevarnos a entender que necesitamos vivir con la sabiduría de lo alto, no con la que es animal, terrenal y diabólica, ¿no? Pero estamos allí, Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Cuánto se habla de la lluvia temprana y la tardía? ¿Cuánto se habla de la lluvia temprana y tardía? Ahora, aquí tenemos la lluvia temprana y tardía y vamos a ver en qué contexto y para qué lo habla y de qué se trata. Aquí el Santiago, que fue el autor divinamente inspirado de esta epístola, lo primero que podemos ver es que llama obviamente a ejercitar la paciencia, pero si ustedes se fijan el versículo 7 comienza con la palabra por tanto. ¿Ven? Por tanto, podría decir pues. Ese por tanto vincula el mandato de ser paciente con los versículos que vienen antes. Y en los versículos que vienen antes,
que vamos a verlos brevemente, Santiago describe las condiciones de opresión en que viven los pobres. Ahora, en el final del capítulo 4, vamos a leer una expresión con la que también se hace referencia aquí en el capítulo 5. Nosotros vamos a leer el capítulo 4 a partir del versículo 13. Y la expresión con que comienza Santiago, capítulo 4, versículo 13, y en donde habla de unos negociantes que son jactanciosos y soberbios. ¿Hay aquí algún negociante jactancioso y soberbio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero Santiago pudo ver, no eran todos de afuera, bueno, pero pudo ver que también había cristianos, o que se hacían llamar cristianos, que eran jactanciosos y soberbios, y en este caso negociantes. Entonces fíjense cómo comienza el versículo 13. Vamos ahora, ¿no? Vamos ahora. Algunos ya se puede poner una camiseta, le pone, vamos ahora. Con cuidado, porque después, cuando escuchen toda la prédica, antes de ponerse vamos ahora. Porque vieron, alguien dice algo y se sacan camisetas. Yo sé que estamos complicados, pero ¿para tanto? Sí, bueno, para tanto. Bueno, pero son cosas triviales. Muy bien, son cosas triviales. Estamos de acuerdo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿No? Entonces lo que le está diciendo Santiago es, oigan, ustedes, oigan ahora, ustedes que dicen, mañana iremos a tal ciudad y pasaremos y haremos negocio y ganaremos dinero. Aquí lo que está, la primera mención es no hacer planes con orgullo, no hacer planes dejando de lado a Dios, ¿no? Los hombres, ¿cuánto se escucha, no? El hombre es libre. Sí, claro, el hombre es libre y esa libertad se la dio Dios. Así que no hay que dar mucha vuelta, ¿no? Cada vez que escuche, hay muchos que para atacar dicen, el hombre, la mujer, son libres. Sí, por la misericordia de Dios. Porque Dios así lo quiso. Y los que son verdaderamente libres son aquellos que ya no están esclavizados por el pecado. Y eso por el sacrificio de Cristo. Así que cuando alguien habla de libertad, nosotros conocemos la verdadera libertad. La verdadera libertad es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera libertad. Esa es la libertad que no es en la que no hay ningún tipo de esclavitud, porque ya no somos esclavos del pecado, sino que somos amados por nuestro Padre Celestial, quien nos guía, quien nos conduce, quien nos protege, quien nos provee, quien nos mima, quien es todo para nosotros. Gracias, Señor. Pero bueno, los hombres de alguna manera se jactan de la propia voluntad. Yo hago lo que quiero, soy libre para hacer lo que a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Cómo es esto? ¿Vos viste la edad que tengo? 11. No. Cada vez comienzan antes, pero digamos, la realidad es, ya en cualquier momento va a venir alguien con chupete y va a decir, no me digan cómo tengo que vivir. Bueno. Pero lo cierto es que el hombre tiende a jactarse. Y la palabra y la epístola de Santiago, lejos de condenar la planificación sabia, aquella prudente, aquella que nos lleva en comunión con Dios, buscar las mejoras para las actividades, para los negocios, siempre y cuando no descuidemos lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. Pero aquí habla de personas que toman las decisiones de acuerdo a lo que le parece que es lo mejor, que no necesitan consultar con nadie porque son dueños de su propia vida. Hasta ahí, ¿no?
no vamos a entrar a interiorizar, son dueños de su propia vida. Bueno, si son dueños de su propia vida, ellos, por ejemplo, no sé, digo, el que es dueño de algo dice, yo comienzo a nacer, o nazco cuando quiero. No fue el caso de ninguno. Y yo me muero cuando quiero, y tampoco es el caso de ninguno. Porque en su misericordia hay quienes hasta lo han intentado y Dios ha puesto su mano de amor. Fíjense, la misericordia de Dios obrando en medio de la angustia y la desesperación, ¿no? Qué Dios, ¿no? Qué Dios impresionante. Bueno, entonces, allí comienzan a jactarse, vamos, ganamos, traficamos, hacemos esto. Y en el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? Esta neblina, este humo, este aliento humano que aparece por un momento cuando hace frío, y es similar a esto. Por eso la palabra en Proverbios dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día, ¿no? Nadie sabe lo que viene en el futuro. Nadie sabe lo que viene al futuro. Hay un montón de planes que han quedado inconclusos en la humanidad y por hombres muy inteligentes, sencillamente porque ya no estuvieron más. E hicieron planes, algunos planes a 20, 30, 40, 50, 70, 100 años. ¿Cuánto pensás vivir? No, es que escuché que hay una receta. Vieron que ahora todo pasa por cómo alargar la vida y en cualquier diario, las notas. Y ahora resulta que tomando medio limón vivís 250 años. No sé, cosas así, ¿no? No digo que algunas no tengan algún sustento de la ciencia, digo que si nosotros lo mejor no es tanto cuánto vivimos, sino cómo lo vivimos, ¿no? Qué lindo es tener esto de decir, Señor, quiero vivir todos los años que vos me regales, los quiero vivir para vos. Qué lindo. Y cuidarse, porque con esto tampoco es, total, no, medio limón no, medio tarro de dulce de leche todas las mañanas. Con 2 kilos de pan. Bueno, ustedes me entenderán, no. En todo caso, vayan a una nutricionista que les diga y todo eso. Bueno, entonces dice, versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es. Entonces eso de estar alardeando por logros anticipados, por un proyecto, porque yo de acá 2, 3, 4 años voy a ser dueño de y esto y cotizar y voy a ser un unicornio de no sé qué cosa y todas esas historias y sobre todo que hicieron todos los planes sin consultarle a Dios. Bueno, esa jactancia, esa presumir que uno mismo y no Dios controla las circunstancias que nos rodean en la vida, no es bueno. Entonces lo que está diciendo en el versículo 16 es, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y esto es muy malo. Piensen en todas estas personas que hacen planes. Los planes no se concretan. Ese orgullo está directamente llevándolos a la queja. Porque todos esos proyectos no se llevaron adelante, no se concretaron por culpa de otros. Por culpa del país, por culpa de la economía, por culpa de los que estaban asociados, por culpa por culpa. No sabemos de quién,
pero por culpa. Y cuando no encuentran, bueno, la culpa la tiene Dios, ¿no? El insensato arruina su vida y luego su corazón se irrita para con Dios. Entonces, en el versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Entonces, tu vida no es algo así como que no sabe. Bueno, hay algunos que van así, que no saben a dónde caminar, no saben qué suerte tengo, hasta que un día no tienen suerte, ¿no? Y no. Cada detalle de nuestra vida fue ordenado, fue permitido por el Dios viviente y soberano. ¿Sí? Así que en todo caso yo entiendo, y la palabra dice, tú sustentas mi suerte, pero digo, tanto hablar de suerte los creyentes, ¿no? Suerte, que suerte, que suerte, que suerte, que suerte. Mirá, muchas cosas de lo que vos querés que suerte no es otra cosa que la misericordia de Dios obrando en tu vida, ¿no? Gracias a Dios por esto, gracias Señor por esto, gracias Dios mío por esto, gracias, ¿no? Y hoy se escucha mucho en los medios porque la verdad es que no me acuerdo bien el término, arranqué como para decirlo seguro, pero se pusieron en conjunción los astros y se alinearon los astros y se metió un penal. Bueno, qué sé yo, no sé. Será algún tipo de explicación muy científica, no sé. Pero yo prefiero ir a lo único seguro, a lo único inmutable que es la santa palabra de Dios. Así que allí finaliza el capítulo 4, ¿no? ¿Tienen allí en su Biblia? Y así comienza el capítulo 5. Fíjense que el versículo 13 que yo les hacía referencia dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, ¿se acuerdan? Y ahora en el versículo 1 del capítulo 5 dice, vamos ahora, ricos. Pero dice, por eso te dije, ¿no? No pongas tan rápido, vamos ahora, en la remera, no la estampe, no le pongas el estampado, porque fíjate lo que dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Estos ricos ya no son negociantes que van de una ciudad a otra y que dicen, vamos, hacemos planes, ¿no? Aparentemente, cuando leemos los pasajes, como el pasaje que viene, ya son dueños de campos. De campos en los que han hecho trabajar a pobres. Entonces, este ámbito de producir la riqueza puede cambiar, de hecho cambia, no es ir a traficar y negociar de un lado al otro, sino que tiene que ver con el campo, pero la situación es similar. ¿Cuál es la situación similar? Tanto los primeros como los segundos se han olvidado de Dios y se han olvidado de sus prójimos, de las personas. A partir de este versículo 1 nos vamos a encontrar con una de las secciones más duras, más críticas, más agudas, más punzantes de la epístola a Santiago. Aquí Santiago se dirige a los ricos como si fueran una clase. ¿No? Fíjense que dice, vamos ahora ricos. Como que incluye una clase de personas que no pasan necesidades. Los pone todos juntos como da la sensación de que se ayudan y si hacen algún tipo de cosas que no están bien se cubren entre ellos para alcanzar determinadas riquezas. Y aquí esta palabra ricos nos lleva directamente a, dejen una marquita y acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17.
un pasaje que habla del dinero, que habla de las riquezas, uno más. Antes, si ustedes leen allí Timoteo, van a encontrar que dice que ellos están con la esperanza de hacerse ricos, si quieren hacerse ricos, si quieren hacerse ricos. Pero acá en el versículo 17 dice, a los ricos, ya son ricos. A los ricos de este siglo, ¿lo tienen? Manda que no sean... ¿Se acuerdan que venimos hablando del orgullo, del altivez? ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Bueno, yo le voy a decir algo. Aquel cristiano que no está con Dios, no está bien con Dios, no está en su comunión con Dios, que vive en pecado, practicando el pecado, que dejó de lado a Dios, todas las bendiciones de Dios no las puede disfrutar. Y les da bronca. Y no entienden. Pero ahora tengo esto que no tenía, ahora esto. El soltero dice, ahora me casé. Mirá, anhelé durante años casarme, ya estoy casado. Anhelé durante años casarme con tal persona y me casé. Y anhelé que Dios me diera hijos y me dio. Pero todas las bendiciones que Dios le va dando por su carácter, por su relación con Dios, puede ser que tanto la esposa como el esposo no las estén disfrutando. Ni de su matrimonio, ni de sus hijos, ni de verlos crecer. Le está saliendo el primer dientito. Uy, ahora va a llorar. Bueno, ponele un poco de alegría a la vida, ¿no? Está rompiendo las encías. Uy, otra noche sin dormir. Bueno. Tus papás también lo hicieron. Y algunos de ellos no eran cristianos y no se quejaban tanto. ¿Me entienden, no? Están allí, se casaron, era el príncipe, la princesa, y de repente la princesa queda embarazada, y la princesa tiene un antojo, y le da un codazo a las 3, 4 de la mañana, un codazo de princesa, ¿no? No un codazo, no cualquier tipo de codazo. Un codazo de princesa, ¿no? Y le dice, dale, mirá, necesito, ¿qué? ¿Chocolate? Ya tengo. No es chocolate. ¿Pero qué querés? ¿Frutilla? No, frutilla ya tengo. Porque ya vas comprando de todo por las dudas, para no salir a 4 de la mañana. Kiwi. Y vos, ¿qué va a hacer? Bueno. Entonces aquí en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, está mal. Si no hay que ponerlas en el Dios vivo. Ahora, yo sé que muchos dirán, pero bueno, seguramente esto no hay ningún cristiano por ahí. Bueno, yo acá les aclaro que estas personas eran creyentes. Es como si el apóstol dijera, en cuanto a aquellos hermanos que tienen de las riquezas de este mundo, o que son ricos según los estandartes de esta era, mándales. ¿A qué? A que no pongan su esperanza ahí. Bueno, ahora volviendo a Santiago, aparentemente aquí también Santiago tiene en mente a los ricos como una clase, trátese de creyentes o no, muchos sostienen que sí, que son creyentes. De hecho, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, de Santiago dice, el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor por la hierba, y habla de los incrédulos. Pero bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay cuestiones
que claramente debemos hacernos cargo de lo que la palabra de Dios dice y de actitudes. Hay muchos que llamándose creyentes, diciéndose que son creyentes, tienen sus esperanzas puestas en el dinero y no en Dios. Hacen sus planes sin consultar a Dios. Ahora, hay una distinción que es muy importante. Cuando leímos recién el capítulo 4 de Santiago, donde hablaba de estos ricos que van de un lado al otro, fíjense que en el versículo 15, ahí dice, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos, le da como una esperanza, o los llama de alguna manera a que reflexionen, ¿no? Los llama a estos oyentes a que se arrepientan, a que hablen, a que lo hagan de otra manera. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 5, no encontramos esta advertencia. No encontramos este llamado al arrepentimiento. Habla de ricos que tienen campos, pero que no los llaman ya ni siquiera a cambiar sus vidas. Y no podemos olvidar que en Hebreos se nos habla, en el capítulo 10, en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, volviendo allí a Santiago, capítulo 5, y entendiendo el sentido profético de lo que viene de este pasaje, el rico ha amontonado riquezas como bendición, pero en un momento esas riquezas que han acumulado se volverán contra él como maldición. Él pensó que eran de bendición y terminaron siendo de maldición. Y de acuerdo a la interpretación de Santiago, Dios va a intervenir en sus vidas de manera inminente. Dios va a ser el que va a destruir a estos ricos, a los que han puesto su seguridad en las riquezas. Y se lanza ahí una denuncia. Entonces, cuando allí dice ricos, habla de aquellos que contaban con más de lo que necesitaban para vivir. Ahora, es bueno destacar esto. La Biblia no dice en ningún lugar que ser rico sea pecado, ¿eh? Ser rico no es pecado. Que te sobre o que tengas más de lo que necesitas para vivir no es pecado. La Biblia nos muestra que lo malo es acumular riquezas, que lo pecaminoso es buscar seguridad en las cosas materiales y no en el Señor. Jesús mismo nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 20 y 21. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el tener posesiones se ha vuelto lo más importante en tu vida? ¿El tener cosas, el acumular? Y debemos tener mucho cuidado. Porque debemos tener mucho cuidado cuando acumulamos cosas materiales con la falsa expectativa de que nuestra seguridad está allí. Estamos tranquilos, ¿por qué? Porque tenemos plata. Estamos tranquilos porque tenemos 2 casas. Estamos tranquilos porque tenemos esto. Estamos tranquilos. No. Nuestra tranquilidad viene de estar caminando con Dios. De tener nuestra confianza depositada en Dios, no en esas riquezas que hoy están y mañana no están.
Los tesoros celestiales están totalmente asegurados contra robo y despojo, todo lo demás no. Fíjense que si hay algo que alguno prende la radio y escucha entre las propagandas que están en todos los lugares es ponga su alarma ya, ponga su alarma ya, ponga su alarma ya, ponga su alarma ya, ponga su alarma. Se la instalamos en el día, se la instalamos en el día. Y no es que tiene nada malo tener alarma. Y sabemos que vivimos tiempos difíciles. Pero si vos querés tener la certeza de que hay algo que se está produciendo en tu vida y que tiene peso de gloria, ten en cuenta estas palabras, ¿no? Que el Señor dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, una vez más, lo repito para que no... Santiago no condena a las personas por tener dinero ni mucho dinero, sino por el mal uso. Pero esta parte que viene, en estos versículos que vienen, hay palabras duras y esas palabras duras, de hecho, no se predica tanto de estos pasajes. No, es como que se pasan por alto. Y entre algunas de las cosas que aquí vamos a ver es que condena a los que se han enriquecido explotando a sus obreros. Reprende el empleo de las riquezas para el capricho propio y para la vida lujosa. Están allí, ¿no? Capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. La recomendación inicial a estos ricos es que lloren, que aúllen. Es traducirlo, es llorar aullando, ¿no? Es una expresión que tiene que da la sensación o que se puede traducir de alguna manera como un lamento, como un lloro, como si fueran las sirenas de los patrulleros, como si fueran las sirenas de las ambulancias. Un llorar aullando. Oigan esto ustedes ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. ¿Qué pasa? Pronto se encontrarán con Dios. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Pronto se encontrarán con Dios, llenos de vergüenza, de remordimiento. Cristianos que verán que no han sido mayordomos fieles, sino infieles. Hombres, mujeres que se van a lamentar por las oportunidades que han perdido, las que Dios ha llamado, ha puesto en su corazón que hagan cosas y dejaron de hacer. Van a llorar por la codicia, van a llorar por el egoísmo. Se van a dar cuenta de las prácticas injustas contra los empleados. Van a derramar lágrimas. Y fíjense que hablando de los pecados, el primero que se menciona en el versículo 12 es: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. En los tiempos de la Biblia, en los tiempos en que esto fue escrito, claro, se contaba cuando una persona era rica y cuando tenía granos, cuando tenía aceites, cuando tenía ropa, cuando tenía oro, cuando tenía plata. Piensen en Salomón. El oro, las posesiones, los campos, todo lo que tenía y su ropa. Entonces cuando Santiago dice, probablemente aquí que Santiago dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla,
se refiere a que ese grano ya estaba, que no servía, que el aceite estaba rancio, y el argumento es que habían acumulado hasta tal punto que se habían echado a perder. Tenían tanto que se había echado a perder. Podría haber sido empleado para alimentar a las personas que tenían hambre, que estaban en necesidad, que estaban realmente hambrientos. Ahora no vale, no sirve de nada. Dice que vuestras ropas están comidas por la polilla. Haced de cuenta que el guardarropas está todo, agujeros por todos lados. Y no es que vos me digas, tengo dos y justo tengo dos prendas. Una polilla que no pude matar y la atacó. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando vos de alguna manera hay cosas que no abriste, el placar no abrís, que tenés placares acumulando cosas y demás, y está tan lleno y nunca ni siquiera, tenés tanto que ni siquiera te fijás a ver qué hay. Y obviamente quedan sujetas allí al ataque. Entonces, para la palabra aquí en Santiago, es moralmente malo acumular ropas cuando hay tantas personas que están desesperadas por la falta de abrigo, de recursos. Vuestro oro y plata están enmohecidos, dice el versículo 3, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes con fuego. Fíjense lo duro, lo punzante de las palabras. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. El moho es la manifestación de la falta de uso. Ahora, si esto fue vigente en la época que fue escrito por Santiago, pensemos hoy. Pensemos hoy. Pensemos en este país. Pensemos en el mundo, donde hay millones y millones y millones de personas que no tienen para comer. El Señor te dio de acumular dinero para que ayudaras a extender su reino, para que pusieras a disposición de gente necesitada. Y la expresión su moho devorará vuestras carnes como fuego significa la negligencia, el no emplear esas riquezas para el bien de los demás. Pero sobre todo, y teniendo en cuenta que nosotros comenzamos a leer el versículo 7, ¿recuerdan? El 8. Santiago reprende a estos ricos por vivir como si Jesús nunca fuera a regresar. Y hay algunos que viven como si Jesús nunca fuera a regresar. Como si el Señor no estuviera atento a todo lo que cada persona hace. Santiago, versículo 4 del capítulo 5. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le han sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Adquirir riquezas es pecado. Y uno dice, ¿qué? Si yo gano dinero es pecado. No, déjame que te completo la frase. Adquirir riquezas por no pagar salarios justos, adquirir riquezas por no hacer las cosas que corresponden es pecado. Adquirir recursos por medios deshonestos es pecado.
¿Cuántos lo están entendiendo? Y aquí en la palabra de Dios le está diciendo, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores han llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Después de robar a los trabajadores, después de acumular riquezas, los ricos se dedicaron a llevar una vida, una vida llena de desenfreno, una vida extravagante, una vida de acumulación, una vida de lujos, satisfaciendo cada uno de sus deseos. Y se han dejado engordar como para el día de matanza. El día de matanza era el ganado de engorde que ya está listo para ser sacrificado. Se lo engordaba. Los ricos a quienes Santiago condena habían sido tan indulgentes consigo mismos. Y la frase también presenta un cuadro del juicio divino. Así como ese ganado de engorde que ya estaba listo para ser sacrificado. Y alguno me puede decir, pero pastor, a mí si apenas me alcanza el dinero. Podés tener poco dinero, pero tu seguridad estar puesta allí. Y como no tenés dinero, o como tenés poco dinero, no vivís tranquilo, porque tu seguridad no está puesta en Dios. Podés tener poco dinero, pastor, a mí yo me alcanza con lo justo. Sí, te alcanza con lo justo y te quejás porque te alcanza con lo justo. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Y si a eso le sumás que envidiás a los que tienen mucho dinero, que envidiás a aquellos que viven de lujos, a que envidiás a aquellos a los que el Señor le dice que aúllen, que lloren, que estén tristes. Este pasaje es para todos, no solamente para aquellos que tienen dinero en exceso. La última acusación está en el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo y no os hace resistencia. Ustedes han condenado y matado a gente inocente sin que esa gente le pusiera resistencia. Y está pensando en la manera de que estos terratenientes, estos que tenían estos campos, estos que hacían trabajar hasta como de forma esclava, no permitían que la gente que estaba siendo explotado, sus subordinados, tuvieran algún tipo de queja en cuanto a las condiciones, sino que falsas acusaciones, lenguaje duro, amenazas, y si no, lo llevaban a los tribunales que ya sabían para quién iban a fallar. También allí en Santiago hay un versículo que hace referencia a eso. No daban lugar a protestar por la brutalidad con que trabajaban. O no querían protestar por miedo al despido. Y fíjense que ahora llegamos al versículo 7 y dice, por tanto. ¿Se dan cuenta, no? Porque si no tenemos en claro cómo viene hablándonos, decimos, si por tanto, ay, qué bueno, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ellos estaban sufriendo esto. Y allí el Señor le dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, ¿no?
Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Si estos creyentes eran conscientes, creían fervorosamente en la gloria que le esperaba con el regreso de Cristo, iban a estar motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato. Cuando vos tenés conciencia de que Cristo viene, cuando vos sabés que el Señor es galardonador de los que le buscan, cuando vos entendés que Romanos capítulo 8 versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Vivís? Ahora decime, ¿cuáles son tus quejas? ¿Es por algo como lo que estaban viviendo estas personas? A estas personas que estaban atravesando la dureza, estas personas que estaban en la mente de Santiago a la hora de llamarlos a tener paciencia hacia estos ricos que eran ricos opresores. Ahora, cuando la palabra dice tener paciencia hasta la venida del Señor, no se enfoca tanto en las pruebas, en las circunstancias, como en la paciencia con personas. Porque las personas eran los que estaban oprimidos. Porque cuando vos vivís en una situación así, empezás a tener un comportamiento errado con los que te están generando daño, con los que no te están generando daño. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La palabra paciencia es la palabra en el griego macrosumeo, que significa espíritu largo, es decir, que aguanta, que es paciente. Nos habla de una espera con paciencia, de alguien que tarda en responder, de alguien que es sufrido. Nos habla de una grandeza de ánimo. Y aquí se nos llama, en este versículo 7, se nos llama a que tengamos en cuenta justamente esa grandeza de ánimo. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto. Y cuando habla de lluvia temprana y tardía, las lluvias tempranas, si no existen lluvias tempranas, la semilla no iba a germinar. Entonces la lluvia temprana cae en Israel durante octubre, noviembre y ablanda el suelo que va a ser plantado. Y la lluvia tardía se precipita en marzo y abril, justo antes de iniciarse la cosecha de la primavera. Entonces, ¿qué era lo que tenía que tener el campesino? Necesitaba tener paciencia para dejar que Dios, obrando a través de la naturaleza, haga su obra y su cosecha madure. Ese Dios que es bueno, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que nosotros como cristianos necesitamos tener paciencia para esperar el regreso del Señor, aún en condiciones difíciles, muy difíciles. La palabra dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos.
¿O no recuerdan las palabras del apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y uno dice, ¿cuál fue la recompensa terrenal del apóstol Pablo? Sabemos de los sufrimientos, sabemos de las persecuciones, y sabemos que sería recompensado en los cielos. Miren si nos tiene que ayudar para enfrentar el desánimo. Entonces ese versículo 7 es, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Y en el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué significa afirmar los corazones? Tener un compromiso firme. Aquí vimos cómo hay personas que estaban a punto de desmayar, a punto de colapsar por el peso de la persecución, por el peso del trabajo, de los males de la tierra, porque esta tierra está maldita, tiene males. Ahora, esos males se van a rectificar cuando el Señor vuelva, no antes. Entonces, ¿de qué te querés quejar? ¿De los males de la tierra? No entendiste la Biblia. Te quejas por A, por B, por C, por D, por C. Por los ricos opresores te querés quejar. Quejate por los ricos opresores. Pero si en lugar de todo esto pones la mirada en Cristo y te das cuenta y decís, yo espero a Cristo. Yo no espero que nadie me salve la vida, yo espero que Cristo vuelva. Yo no espero que nadie me solucione dándome lo que no. Yo espero que Cristo vuelva. Y espero que. Y tengo la certeza que hasta que vuelva el Señor está en cada detalle de mi vida. Tiene el control de todas las cuestiones de mi vida. No me va a hacer faltar nada. Me tiene allí el Señor cuidando de mí, de mi familia. Tengamos presente en nuestros corazones que queden afianzados con la esperanza y la certidumbre de la segunda venida. Y el versículo 9, y ya estamos finalizando. ¿Lo leemos juntos? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Claro, yo pude haberles dicho, bueno, estamos hablando de la queja, vamos a leer a partir del versículo 9 del capítulo 5. Y ustedes, y hubiéramos leído, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Pero quería que pudieran ver cómo viene, el contexto, cómo se habla. Y en medio de todo eso dice, no puede haber queja entre ustedes. La palabra de quejarse es estar si bien es utilizada para estar en aprieto, suspirar, murmurar, orar inaudiblemente, habla de angustia, habla de queja. Aquí lo que está haciendo, o lo que se nos está diciendo, es que la paciencia, esa grandeza de ánimo, evita el mal de la queja y de la murmuración. Porque la queja anida en los corazones de los impacientes. Cuando vos sos impaciente te quejás. Cuando vos tenés esa grandeza de ánimo, esa paciencia, no. El impaciente se queja por todo. El impaciente murmura.
El impaciente, tengo temperatura, se toma, como sea, ya no sé cómo se toma. Pero vamos a poner el viejo, el de aquí. Ve, tengo temperatura. Cuando tenés temperatura te mandaron tal pastilla. Pasan 30 segundos. No me bajó. Y te lo pongo en ese ejemplo y te puedo poner tantos ejemplos, ¿no? Pero creo que es un ejemplo que en algún momento nos pasó a todos, ¿no? Cuando murmuramos, siempre lo hacemos de los otros y a espalda de los otros. Les recuerdo, antes que me olvide, les decía que a partir de la parte 19 comenzábamos con la queja y la murmuración. No se quejen si entre el 19 y el 20 de hoy no abarcamos todo lo de la queja. Todavía queda un domingo, pero no vamos a poder abarcar nunca todo lo que la Biblia habla de la queja. Pero lo importante es que el Señor toque nuestros corazones y transforme nuestras vidas para que nosotros entendamos que es hora de dejar atrás toda queja. Y que cuanto más pongamos la mirada en Cristo y en su regreso, menos queja. Cuanto más pacientes seamos. Entonces, el que murmura da por sentado que son los demás quienes tienen la culpa de lo que le pasa. Les pasa algo y son los demás. Los demás los que tienen la culpa. O no pasa lo que esperan y también tienen la culpa los demás. Si pasa algo, la culpa. Si no pasa, pero ¿cómo? No, tenían, me prometieron, me dijeron y no cumplieron. El que murmura se pone a sí mismo por sobre los demás. Y es de allí que viene la crítica, el juzgar. En cambio, el cristiano, que tiene paciencia, que vive en comunión con el Señor, que entiende que el Espíritu Santo está obrando, bueno, tiene una actitud totalmente diferente. Un creyente paciente evita entrar en quejas. Un creyente paciente evita entrar en peleas que no tienen sentido. Y cuando aquí Santiago les está diciendo tengan paciencia, no es solamente por una cuestión de que se ha vuelto moralista, no. Quiere que vivan bien y entiende que las quejas de unos contra otros deben ser evitadas dentro del cuerpo de Cristo, porque el juez está a las puertas. Este juez está a las puertas, es una figura, habla de Cristo parado frente al umbral, que está a punto de entrar nuevamente en esta historia de la humanidad. Habla de lo que el Señor dijo. El Señor con su propia boca habló allí cuando se habla de la venida del hombre en Mateo capítulo 24, dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, 33. Entonces, hermanos, no os quejéis unos contra otros, Santiago 5:9, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Los cristianos no debemos murmurar porque aquel que viene a juzgar a los vivos y a los muertos está a punto de volver y juzgar y condenar. Y cuando uno lee allí, para que no seáis condenados y no quejéis unos con otros, no podemos no ir a Mateo capítulo 7, versículo 1, la reminiscencia de las palabras nuevamente de Jesús, es la misma expresión, no juzguéis para que no seáis juzgados. La paciencia es la que evita que seamos condenados por el juez justo, Dios.
Porque Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. El juez justo podrá venir con condenación para quienes hayan juzgado a otros, pero nunca para el cristiano que lo espere con grandeza de ánimo, con paciencia. Para el cristiano que entienda el mundo en que vive, porque Dios le dio las herramientas para que en su palabra advierta que aún en situaciones extremadamente difíciles y que cualquiera puede decir, bueno, yo tengo una excusa para quejarme de este, del otro, de allá, de acá, el Señor dice, no se quejen los unos contra los otros. Esperen, el Señor ya viene. Esperen, Él es el juez. ¿Cuándo dicen amén? ¿Y qué hacemos durante la espera? Simple, confirmamos la fe. ¿Y qué hacemos durante la espera? Bueno, durante la espera no podemos echar la culpa a unos, a otros de la situación en que nos encontramos. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean juzgados, pues el juez está ya a la puerta. Y vos decís, pero en medio de todo lo que pasaban, un poco de queja, che, no estaría mal. No. No. El juez está delante de la puerta. Cristo como juez que estaba a punto de abrir las puertas del tribunal para llamar a juicio. Es por eso que estamos llamados a hacer todo sin murmuración y contienda. Es por eso que es hora de cambiar. Es por eso que es tan importante tener presente que Cristo viene. Que Él es el juez justo. Y que espera que sus hijos vivan llenos del Espíritu Santo. Con las bienaventuranzas, con las virtudes floreciendo. Con el fruto del Espíritu. Y en vez de quejándose los unos de los otros, amándose los unos con los otros. Pero no con cualquier amor. Con el amor que Él ha derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos entienden de que no hay nuevas cosas que la Biblia siempre nos ha puesto en claro lo que sucede? Qué lindo, ¿no? Es tener el entendimiento para poder decir, Señor, vos sos el juez. Vos sos el que va a traer el fin de los males. Sin ti nada es posible. Los invito a ponerse en pie.